ya algunos de ustedes ya empezaron a ver al menos fragmentos, si no es que ya vieron la entrevista completa que le hace el programa 60 Minutos, en español 60 Minutos, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta entrevista que se transmite el día de ayer y que ya está también en las redes sociales de este canal estadounidense, y que el presidente incluso dijo, fue una entrevista más larga, ya vi, fue muy poco lo que sacaron. La entrevista que ustedes pueden encontrar básicamente ya está trabajada, ya está postproducida y son alrededor de 13 minutitos, poquito más de los 13 minutos que van a poder encontrar en el canal de esta cadena de televisión estadounidense, que se llama CBC News. Y la encargada de realizar las preguntas al presidente López Obrador fue la periodista Shireen Alfonsi, fue quien estuvo ahí en Palacio Nacional, vino a realizar esta entrevista al mandatario y también se sabe que son pocas las entrevistas que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso son 2 únicamente, y son a medios internacionales. Entonces, ahora que la dé también a Estados Unidos, en donde la semana pasada vimos toda esta polémica por la ley SB4 de Texas, una ley totalmente antimigrante, una de las más antimigrantes que hemos visto y que va en contra de los derechos de los migrantes allá en Texas, pues en este contexto es que se publica esta entrevista y además se tocaron temas que tienen que ver con la agenda binacional, también con el tema de seguridad, con el tema del el combate contra el narcotráfico, que es uno de los temas que han sido prioridad en la agenda del presidente López Obrador, que también entabla con el gobierno de Joe Biden. Entonces, ¿cómo es la forma en que se está atacando al narcotráfico? ¿Cómo es la manera en que se está tratando de consolidar ciertos puntos para que haya este combate? Y sobre todo al fentanilo en la producción y también cómo es que llega a este país estadounidense que termina afectando a miles de americanos. El gobierno también de México informó que esta entrevista se estaba dando para que los mexicanos que radican en Estados Unidos tuvieran una oportunidad de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en un medio estadounidense y en una cadena tan importante. Es un programa también televisivo que llega a muchísima gente. El canal CBS News es muy importante allá en Estados Unidos y muy probablemente la gente que nos está viendo de aquel lado nos pueda llegar a comentar qué es lo que piensan de esta entrevista, porque entre los tópicos que se destacan, como bien le decía, pues era en materia de seguridad, pero también en materia de migración y en materia de hablar de varios temas que han sido importantes en este gobierno. Es la política de seguridad, uno de ellos para combatir el narco y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y la relación que ha mantenido con el presidente Joe Biden y en su momento también la relación que mantuvo con el expresidente Donald Trump. El presidente López Obrador en esta parte, en hablar de las relaciones bilaterales con este país, él descartó la posibilidad de buscar, incluso cuando se le propuso que por parte de la entrevistada, la forma en que ha habido una negociación por parte del gobierno de México y el parte para atacar al narcotráfico, el presidente descartó en ese momento que haya un diálogo con los cárteles de las drogas, pero aseguró que la manera de lidiar con ellos es aplicando la ley, porque no se puede negociar con criminales. Esto porque también la periodista le insistía en cómo podía llegar a crear una negociación con los grupos criminales y el presidente López Obrador fue muy claro en decir no se puede negociar con ellos. También en ese contexto comenzó a hablar del tema del fentanilo y el narcotráfico y el combate a este. Dijo que por un lado, cuando se le cuestiona si la jefa de la DEA y el Departamento de Estado estaban errados al afirmar que se produce fentanilo aquí en México a nivel masivo, el presidente López Obrador dijo que sí. Y este es un tema que incluso hoy rescata en la conferencia de prensa, porque muchos medios de comunicación han destacado esta frase de la entrevista que da el presidente López Obrador al decir, sí, también en México se está produciendo fentanilo. Y él, en esta respuesta que da a la periodista, pues habla que la droga se produce no solamente en México, y hoy dice el presidente, sí se produce, pero a menor cantidad.
también se produce en Estados Unidos y también se produce en Canadá. Es decir, lo que él quería que se viera es que no nada más México es el culpable de todo este tráfico de drogas, de todas las muertes que se han visto en Estados Unidos por el fentanilo, sino también hay una... pues sí hay una problemática que se extiende por todo Norteamérica y que incluso ya sabemos también de dónde vienen los precursores del fentanilo. Entonces, estamos hablando del continente asiático. Entonces, es lo que hoy trata de explicar el presidente López Obrador en la conferencia de prensa, e incluso también él quería ver los problemas como el tema, el fenómeno de la migración. Quería verlo desde un ámbito y un lente que lo ha posicionado él desde la conferencia o en momentos cuando se le ha preguntado sobre este tema, que no es algo que nada más compete a México, sino es una responsabilidad que tienen distintas naciones que están, que no quieren ver la raíz de este fenómeno de la migración en Centroamérica. Él vuelve a explicar cómo es esta parte del el plan que él tiene para atacar la migración. Sin embargo, pues es lo que hoy se destaca en varios medios, que sí el presidente López Obrador menciona que sí también se produce el fentanilo aquí en México, y es por eso que se le pregunta sobre esta declaración en la conferencia de prensa que dio desde Palacio Nacional este lunes 25 de marzo, y dijo que sí se produce y que efectivamente se ha decomisado esta droga producida aquí, aunque de manera muy, muy pequeña, muy poco. Dijo que su declaración fue en el sentido de lo que ocurre, que aquí es algo que también se da en Canadá y en Estados Unidos, que hay que ver también estas pues responsabilidades que hay por parte de los demás países y no nada más voltear y acusar que México es el culpable de estos problemas. Recordemos también lo que decía la semana pasada en el tema de migración con la ley SB4, la forma en que se han presentado encuestas y se ha manipulado la información en Estados Unidos para generar esta idea que México y los migrantes mexicanos están llevando la droga a este país. Esa es la percepción que tienen los estadounidenses. Entonces, pues es un tema que se va a seguir tocando. Importante la entrevista que da el presidente López Obrador a este medio estadounidense, y más porque se tocan temas muy, muy importantes que van a seguir marcando no solo la agenda de la última parte de su gobierno, sino también lo que venga para la próxima persona que esté encabezando la presidencia de la República. Así que pues son temas importantes que hay que seguir hablando. Y si les parece, pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema de la entrevista y también el tema del fentanilo. Y regresamos con más información aquí a Café y Noticias. Son las 10 de la mañana con 27 minutos. Ya saben, este espacio en donde ustedes ponen el café y nosotras las noticias. Bueno, se manejó eso bastante. Lo cierto es que en México, en algunos lugares, se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México, pero sí hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos, que llevan a que se elabore el fentanilo, igual que en Estados Unidos. Eso incluso aceptado por la Fiscalía de Estados Unidos, y lo mismo en Canadá. Para que no saquen de contexto nuestros adversarios, mi respuesta, lo que planteé fue: a ver, ustedes nada más voltean a ver hacia México, todo es México. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Ese es el sentido, pues. Es un asunto en el que tenemos que ayudar todos, no culpar a México, porque hay una parte de la entrevista, yo ni sabía lo que había declarado